Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente la ventaja de la moderadora, que habla el último, es que uno, cosas que ya se han dicho, no puede situar su posición sin tener que hacer toda la interpretación, porque puede basarse en cosas que se han dicho en coincidencias y discrepancias que se han dicho. Entonces, el primer punto importante, me parece que es, coincido con esto que decía Jaime, hubo solidaridad, pero inmediatamente lo que hubo fue una gran reflexión. Una gran reflexión porque yo traía como cosa histórica, leído a coger el archivo, este artículo del 3 de marzo del 73, publicado en la revista Triunfo, de Enrique Tierno Galván, que se llamaba La legalidad como alternativa. Es un artículo del año 73, meses antes de que se produzca el golpe, donde hay una foto que se ve a Tierno aquí con Allende. Entonces, este artículo, Tierno, después de hacer una serie de consideraciones, se dice: el profesor Tierno, en la foto junto al presidente Allende, fue invitado a Chile por el Centro de Estudios de la Realidad Nacional. Este encuentro estaba dirigido por personas integradas en la unidad popular, etc. Entonces ahí dice, efectivamente, el tema, desde el inicio del artículo, central en el debate. Dice aquí: la situación política de Chile se sale de los límites de un problema nacional, incluso de un problema internacional, para entrar en la historia universal como ejemplo primero de una situación hasta ahora inédita. Desde que Marx y Engels defendieron la necesidad inexcusable de una dictadura de clase para que pudiera producirse la transición a una sociedad socialista, no se ha habido ningún intento práctico, muy pocas especulaciones teóricas, que reflejase con claridad en el orden de los hechos la posibilidad de una transición pacífica hacia el socialismo. Pues se está diciendo aquí la tesis del problema de la violencia, etc. Y entonces dice en qué medida la tesis de la violencia, como cartera de la historia, pierde su carácter de solución única y exclusiva ante el caso de Chile. O sea, que es una serie de consideraciones que todos leíamos, en aquella época leía Cuadernos para el Diálogo, que ya tenía un foco de absolutar elemento a ver qué estaba pasando en Chile. Esto era marzo del 73, que estaba ocurriendo, y efectivamente, al producirse el golpe, pues en aquella época era una dictadura, no había la libertad de expresión que ha habido después, pues evidentemente todos esperábamos el número posterior de Triunfo, que estaba todo de negro, el número de Cuadernos para el Diálogo, donde se hacía una larga impuesta entrevista a mucha gente de aquella época, de cómo interpretaban, qué lecciones sacaban de lo que había ocurrido en Chile. Entonces, dicho eso, a mí me parece que la reflexión va a afectar a tres culturas de la izquierda muy diferentes: la cultura socialista, la cultura comunista y la cultura de la izquierda revolucionaria. Desde la perspectiva de la cultura socialista, hay que tener en cuenta la enorme importancia que tiene lo ocurrido, porque se estaba fraguando, estamos hablando del año 73, el proceso de unidad de la izquierda en Francia, que no triunfa en el año 74, triunfa en el año 81, pero donde evidentemente había toda una discusión de qué significaba la vía por la que se había metido la izquierda francesa, Mitterrand, de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, el Partido Comunista y la unidad de izquierda, qué podría ocurrir. En segundo lugar, afecta también en la cultura comunista, y yo creo que aquí hay un punto muy importante a señalar, se señala muy pocas veces. Vamos a ver, la forma como reacciona la generación de Carrillo, la generación de Claudín, la generación de Azcárate, la generación de Sánchez Vázquez, que estaba en México, a mí me lo hizo ver una vez hablando con Sánchez Vázquez en México. ¿Por qué? Porque claro, para ellos la experiencia de lo que ocurre en Chile les recuerda inmediatamente la experiencia de la República y la Guerra Civil Española. Es decir, si alguien desde la perspectiva de la izquierda revolucionaria vivía muy bien lo que ha explicado Jaime, la tensión entre el MIR, la Unidad Popular, no podemos olvidar también que desde el 68 para acá se había producido una aparición de movimientos a la izquierda del Partido Comunista Italiano, un manifiesto, vanguardia operaria. Después había también fenómenos a la izquierda del Partido Socialdemócrata Alemán, de lo que después serían los verdes. O sea, había una emergencia en ese. Pero desde la perspectiva de los hombres que habían vivido la experiencia de la República, la experiencia de la Guerra Civil Española, evidentemente la reflexión para ellos tiene un nombre, la reflexión tiene Dimitrov, que fue el Frente Popular. O sea, para ellos la reflexión es qué significó la idea de que para consolidar una república es imprescindible que haya una alianza que vaya
no solo los partidos socialistas, los partidos comunistas, sino sectores muy importantes de la izquierda liberal, de la izquierda republicana, ¿no? Que era la estrategia de los frentes populares. Entonces, claro, la pregunta que ellos hacían era, ¿en qué medida en el proceso de unidad popular eso se había conseguido o no? La respuesta es, en parte sí, porque había una parte de la democracia cristiana que se había acercado, que había aceptado la legalidad, incluso una parte del mundo católico que había ido hacia el MAPU, pero había otra parte que claramente no. Entonces, claro, allí hay la interrogante que siempre se da. Tú entras o no entras en las contradicciones, digamos, del otro bloque social. Esto, el libro de Garcés lo explica muy bien, porque te pone el capítulo, qué es lo que ocurre en la democracia cristiana, qué es lo que ocurre en las Fuerzas Armadas, por qué no hay una política militar correcta, y los juicios, es interesante, porque tengo aquí el día 3, discutirlo, los errores, no solo de la política militar, sino de la izquierda revolucionaria frente al gobierno de la Unidad Popular. Es interesante. Si estuviera aquí, hubiera escuchado a Jaime. Ojalá hubiera dicho, sí, errores de Allende y errores del MIR en relación a Allende, que es lo que explica el libro. Porque claro, ahí aparece todo el tema. ¿Y por qué a la generación de Carrillo, y de Claudín y de Azcárate? Hombre, porque para ellos les vuelve a recordar el lío en plena guerra civil, de que si lo importante era ganar la guerra o hacer la revolución, de si era imprescindible consolidar una estrategia como la que ellos estaban defendiendo, pues va a llevar la estrategia de Azaña, la estrategia de Negrín, etc. O era más acertada la estrategia del POU, la estrategia de la CNT. O sea, ellos les revolvió todo. No necesitaban ellos, ellos les revolvió toda su historia. Y claro, ¿eso qué quería decir? Pues que efectivamente, como explicó, que era secretario del Partido Socialista Chileno, Carlos Altamirano, en su libro Dialéctica de una derrota, la gran diferencia es que al producirse el golpe en Chile, no ocurre como en España. Es que en España la mitad del ejército es legal a la República. Si no hubiera habido legalidad republicana de una parte del ejército español, solo con una clase obrera, por muy revolucionaria que fuera, por muy dispuesta que hubiera estado a entregarse por la República, la cosa hubiera durado, como en Chile, 48 horas. Pero hay una parte del ejército español que están en todos esos nombres que todos recordamos, de Miaja o de Rojo, de los generales que apoyan. ¿Dónde están los Miaja y los Rojos en el ejército chileno? Está la pregunta que hace aquí en el último momento Garcés, ¿cuántos nos quedan? ¿Cuántos? Y dice, ¿en qué momento de todos los regímenes? Y dice, no nos queda ninguno. No nos queda ninguno. Es que incluso los edecanes que están ahí al lado les dice, ustedes actúen en conciencia, hagan lo que les parezca. Y agarran y se van. Y agarran y se van. Ustedes pueden ir a sumar, vamos, a someterse a golpe de alguna manera. Es decir, a ir aquí no, esto no ocurre en España. En España hay una parte del ejército republicano que fue decisiva. Esto, claro, yo me acuerdo que Altamirano lo explicaba continuamente. Decía, no, mire, si el problema no es que haya habido errores, que también los ha habido en la política militar, o ilusiones, no, el problema es que la diferencia consiste en que en aquel momento hay evidentemente una parte del ejército que no se tiene en Chile. Esto es un problema dramático. Segundo punto interesante. Eso hace que, claro, está completamente en la cabeza de todos. De Berlinguer, de Carrillo, de Tierno, en Cabo Suelto lo explica continuamente. Que la frase que tú has dicho, el Cabo Suelto es constante en la memoria de Tierno. Nosotros, el hecho de Chile nos hizo disminuir el nivel de radicalización. Teníamos la idea de decir hasta dónde podían llegar el tipo de fuerzas armadas, cómo establecíamos la contradicción, qué hacíamos con las clases medias. Pero hay que tener en cuenta que se venía una política desde el año 56 de defender la reconciliación nacional, o en Múnich desde el año 62, es decir, que era completamente distinta a la que tenía ya la izquierda española en la cabeza. Lo que ocurre después es, y aquí es donde el punto de gran interés, es que años 70, años 80, esa discusión afecta mucho a la izquierda chilena. Yo tuve ocasión de verlo personalmente, una cosa que organizaban los comunistas yugoslavos, pues gente como acabó todo, ¿no? Pero los comunistas yugoslavos tenían una revista, llamada Socialismo, y entonces en la CAPTA los convocaban allí a representantes de todos los partidos socialistas, todos los partidos comunistas europeos, Europa Occidental llamaban entonces, a gente de los países del este, en el momento bajo la cosa del Pacto de Varsovia, estábamos en el 85, y gente de los movimientos americanos. Y yo, de viaje, lo hice desde Madrid, con Oscar Valls, que era un periodista chileno, y ahí coincidimos, nos pusieron al lado, y los españoles al lado de los chilenos, los cubanos, los nicaragüenses, la revolución sandinista, en aquel momento tenía una nueva fuerza, y estaba Jorge Arrate, y estaba Volodya Ortega. Entonces,
esta relación durante toda la semana. Jorge Arrate, pues lo he leído cuando he ido a Chile, sus obras, sus libros, y ahí me explicaba un asunto de gran interés. Es que la propia izquierda chilena, pero no ya la comunista, sino la izquierda socialista, estaba dividida en dos exilios. Es decir, Clodomiro Almeida estaba en la República Democrática Alemana y los otros estaban Arrate, unos muy influidos por la izquierda italiana, otros por la izquierda francesa, otros por la izquierda española. Todo eso hace que después haya una unidad a partir del 89, año 90, y empieza el proceso de transición. Para hacerlo breve, aquí hay un tema de gran interés. Durante tiempo se ha explicado por Enrique cómo influye la experiencia española. ¿No? La experiencia española influye muchísimo en la idea de que la transición española es modélica, lo que ahora se discute tanto, la famosa y modélica transición, que es la que hay que hacer allí. Y eso es lo que hace que la discusión que había en aquel momento era cómo había que organizar, qué papel tenía que jugar la democracia cristiana, qué papel tenía que jugar el Partido Socialista, porque no nos olvidemos, Marcos esto lo conoce mejor, que hay una facultad que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, muy apoyada por fundaciones europeas y norteamericanas, que estaban continuamente planteando qué tipo de proceso de transición, cómo tenía que ser. Donde viene el cambio no es solo en el problema de que se produzca la sorpresa, digamos, para la dictadura de Pinochet, de perder el referéndum, que pensaban que con los 15 minutos nunca ganaría la oposición, sino, claro, donde se produce es en la otra parte que ha dicho Enrique, de gran importancia, que es el tema de la memoria, el tema del olvido. Y esto viene en el año 97 y en el año 98, el libro del Kaiser lo explica bastante bien, el libro de Joao Augusto, que hablábamos antes, porque ahí hace todo un retrato de qué ocurrió entonces. Y entonces ocurre que se produce un proceso donde todo el tema que había sido vinculado en España a una transición que había echado al olvido todos los errores, todas las cosas que habían ocurrido, todas las desgracias, etc., una amnistía que había tenido una gran parte de amnesia durante los años posteriores a la transición, en Chile todo eso salta por los aires cuando con la posición de Joan Garcés, con el proceso de Garzón y con la sorpresa de que de pronto las autoridades británicas le dicen a Pinochet que se tiene que quedar allí, que no se puede mover, cuando las votaciones que tú has dicho, era en aquel momento diputado en el Congreso, y me acuerdo perfectamente que la sorpresa era absoluta, porque una de las primeras personas con las que habló Garcés fue conmigo al inicio, y al principio todos los juristas decían que eso era absolutamente imposible, que era imposible que un Estado pudiera decirle a otro Estado lo que tenía que ocurrir, y sin embargo ocurrió. Y entonces a partir de ahí ya se recompone el tema de la memoria del olvido. Si vosotros recordáis, los que hayáis ido a Chile, veréis que tuvo una gran importancia, y en eso sí aparece un elemento español cercano también con lo de la generación de los hijos en la transición y la generación de los nietos. Y ese proceso, cuando ya gana Lagos en el año 2000, el proceso posterior, cuando comienza a aparecer, me acuerdo del año 2003, un interés extraordinario por la figura de Lenin. Durante mucho tiempo, la propia transición, el tipo de democracia que se había creado, era una democracia muy subordinada, muy limitada, donde había, pues, no solo porque Pinochet era el jefe de las Fuerzas Armadas durante 8 años, imaginemos lo que hubiera sido una transición española con Carrero de jefe de las Fuerzas Armadas durante 8 años del año, o otro que no hubiera sido Carrero, que decir, durante todos esos años. O sea que eso fue una transición completamente limitada, una democracia, pero en aquel momento comienza a haber un interés cada vez mayor, se publican cada vez más libros sobre Allende, y sobre todo una cosa que conmocionó muchísimo a la gente joven en Chile fue, que no había oído hablar de aquello, cuando se coge la voz del propio Pinochet, aquella frase tremenda, lo meten en un avión y una vez que está en el avión lo tiran. La gente dice, pero bueno, la voz del propio Pinochet de lo que él había previsto para Allende, la cosa que era. Y entonces aquí ocurre a partir de ese momento un debate de gran importancia, que es el debate de en qué momento, y ahí también tiene similitudes con la situación española, vuelve a aparecer la protesta en Chile. Yo recuerdo mucho, en aquel 2003, hace ya 10 años, una conferencia de un sociólogo español que había estado en Chile entonces, en la Unidad Popular, que después había vuelto, que era Manuel Castells. Entonces Castells hace una conferencia en Valparaíso, entonces en aquella conferencia él continuamente intentaba interpretar una cosa que Lechner y otros de Flaxo, que cómo era posible que después de la derrota de lo que había ocurrido y de una transición tan controlada, en Chile hubiera, digamos, una especie de aversión a todo lo que fuera conflicto.
Es decir, había una idea de evitar conflictos como fuera. Claro, pensando lo que ha ocurrido después con el movimiento estudiantil, lo que ha ocurrido después, eso ha cambiado completamente la perspectiva, igual que cambió la perspectiva de la memoria. Por tanto, yo sí creo que en el caso de Chile, en relación a España, hay coincidencias muy diferentes. Coincidencias porque no solo a la generación de Claudino, de Carrillo, de Alcalde, de Sánchez Vázquez, les recordaba la República, es que incluso a los que, claro, porque ya no habíamos vivido nada de eso, nos lo recordaba. Es decir, la solidaridad con los argentinos. Pero acuérdate la época, no había manera de entender qué era el peronismo, el posperonismo, el peronismo de izquierda, el otro peronismo. O sea, para un español de la época, dice, pero bueno, ¿cómo es que el peronismo, estos son comunistas, qué quiere decir? Que son peronistas, no, lo que es que el Perón, no van a entender nada. Mientras que Chile es como si se entendiera todo. La gente al ver a Allende, pues unos veían a Zaña, otros veían a Tierno. Al ver al Partido Socialista dividido de Chile, pues se acordaba de Caballero o de Prieto, se acordaba del Partido Comunista, que en aquel momento había sido aquel partido como más responsable de la unidad popular frente al Partido Socialista, y se acordaba de lo que había ocurrido aquí. O sea, todo eso estaba completamente en la cabeza. Entonces, ahí coincidencias hubo, pero también después coincidencias en transiciones que tenían un enorme miedo, una enorme precaución, una enorme cautela, una enorme, la frase está de Tierno, nos quitó completamente cualquier tipo de radicalismo. Y coincidencia tercera, y con eso termino, en el momento que vuelve la memoria que se había sepultado, y vuelve mucho más con la generación, y se ha dicho de los nietos en la transición, y allí es mucho más con la generación a partir del año 2000, a partir del año, la generación que empieza a recordar, y sobre todo la generación que se mueve.